Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Antes de seguir con los invitados, un temita que nos quedó pendiente. Tenemos el hashtag ahí arriba, que dice Santiago Maldonado, como venimos teniendo hace varios programas. Y recordamos que este domingo va a haber una manifestación, una movilización, una marcha a Plaza de Mayo. No recuerdo exacto, creo que a las 2, 3 de la tarde. Bueno, para seguir reclamando, porque se cumplen 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y seguir reclamando por la aparición con vida, no queríamos dejar de decirlo, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí lo estamos presentando a Víctor Bernstein. Víctor, bueno, contanos un poco, a través de los medios, cómo es la grieta, ¿no es cierto? De acuerdo a donde uno esté parado, bueno, ya va a aumentar con el tema de la resolución que salió del Ministerio de Energía y Minería, van a aumentar los combustibles. Primero, ¿cuál es tu visión? ¿Va a aumentar automáticamente los combustibles? No, yo creo que automáticamente no. Estamos en una situación complicada a nivel de mercado cuando uno saca la regulación, porque es un mercado muy oligopólico. Hay 4 jugadores y dentro de esos 4 jugadores hay uno que tiene casi el 50% del mercado, que es YPF. Sí. Que por un lado eso hace que genere cierto riesgo y también al mismo tiempo cierta tranquilidad si el gobierno se comporta, digamos, más o menos bien. ¿Por qué? Porque YPF está bajo control estatal. Es decir, a partir de la recuperación de YPF tiene el 51%. Entonces, YPF, así como puede ser riesgoso en cuanto si se comporta solamente con una visión empresaria, también puede ser una herramienta que tiene a su mano el gobierno para, a pesar de que se desregule el mercado, pueda más o menos controlar. El control indirecto ejercido por YPF. Puede llegar a ejercerlo. Es decir, desde el punto de vista, digamos, como criterios de análisis respecto a los combustibles, uno lo que tiene que tener en cuenta es, uno, que el combustible es fundamental en la economía de una sociedad, digamos, porque cualquier producto y cualquier servicio, bueno, las líneas aéreas son un buen ejemplo, consumen combustibles, es decir, porque está el 95% del transporte se mueve con derivados del petróleo, así con combustibles. Entonces, y el transporte está en cualquier producto, ¿no? Entonces, ese es un punto que hace a la competitividad de la economía. Y el segundo criterio que tenemos que tener para analizar es cuáles son los factores que generan el precio del combustible. Son fundamentalmente 4. El precio del crudo, es decir, del petróleo, el costo de refinación, tercero, el de distribución y comercialización, y el cuarto, los impuestos. Es decir, en nuestro país los impuestos es un tema importante, tienen más del 50% del precio del combustible son impuestos, cosa que ocurre en casi todo el mundo, no es una cuestión de nuestro país, salvo Estados Unidos, que tiene un nivel que depende del estado, va entre el 10-12%, es decir, en todo el mundo los combustibles tienen más de un 50%, en Europa tienen el 60% o incluso en Noruega, por ejemplo, el litro de súper está casi $2, es decir, nosotros estamos en $1.10, $1.15, nosotros tenemos un precio parecido al de Japón, digamos, ¿no? En el cual el componente impositivo es muy importante. Entonces, acá lo que ocurre en Argentina es que tenemos que agregarle una variable también, que es el precio del dólar, porque como el crudo se cotiza en dólares, hay una variable que también es el precio del dólar. Esos son los que conforman, digamos, es decir, los costos del combustible. Entonces, lo que ocurrió, que en realidad la medida fue adelantar algo que se iba a hacer el 31 de diciembre, ¿no? Lo que ocurría es que el precio del combustible estaba regulado porque nosotros todavía tenemos desacoplado el precio del crudo, del petróleo, al precio mundial. Esto surgió, digamos, cuando el petróleo estaba muy caro, más de $100, el gobierno anterior decidió, según mi criterio correctamente, es decir, apropiarse de parte de esa renta extraordinaria que tenían las petroleras, y entonces desacopló, puso retenciones al petróleo. Víctor, leí un artículo tuyo relacionado, porque bueno, se instaló en los medios, se va a importar combustible de afuera
y va a venir combustible más barato. Y vos hiciste referencia que no tenemos la capacidad de almacenamiento para ese tipo de importación. Claro. ¿Es así o no es así? Digamos, justamente lo que ocurre con el combustible es que requiere una capacidad y una logística y una infraestructura que no es lo mismo que ocurre con otros productos, cuando se dice vamos a importar carne de Brasil, digamos. Ahí uno viene con un barco, camión, lo pone en un frigorífico, cámara de frío y más o menos siempre conseguís. En el caso de los combustibles, eso requiere algo un poco más elaborado, digamos. Es decir, no es que no se pueda, porque también se puede construir capacidad de almacenamiento, pero no es que alguien lo pueda hacer como una medida de por 2 o 3 meses aprovecho e importo, digamos, ¿no? Es decir, entonces Argentina, por eso los 4 jugadores es tan difícil moverlos, ¿no? Y que entren nuevos jugadores al mercado. Y tengo una pregunta de fondo. Vos recién marcabas el hecho de que YPF puede ser utilizada de una forma u otra. Acá hay un debate de fondo que es si el petróleo, el combustible, es un activo estratégico en el desarrollo nacional o si mirarlo con la visión de un negocio. El ministro Aranguren está un poquito de los dos lados del mostrador, ¿no? Viene de la visión corporativa toda su vida, ahora está del otro lado. ¿Qué crees que va a hacer con YPF? ¿Crees que va a tener una visión más corporativa o más de desarrollo y que la va a usar para contener el precio? Si es por lo que hizo hasta ahora, digamos, YPF ha tenido un cambio, ha tenido más un giro hacia una visión más corporativa, empresarial, que defender, digamos, una estrategia de mediano y largo plazo. Pero también el ministro Aranguren fue cambiando un poco su visión a partir desde que asumió. Al principio declaraba lo importante no es el autoabastecimiento, sino la seguridad energética, cosa que como criterio general no está mal, pero es decir, para nosotros, por las características de nuestro país, la única manera de tener seguridad energética es con el autoabastecimiento. Entonces después cambió un poco ese discurso y empezó a aceptar el tema de la necesidad del autoabastecimiento. Y entonces YPF, digamos, al principio también entró dentro de esa dinámica, ¿no? Es decir, como que dejó al menos de intentar invertir tanto en Vaca Muerta. Ahora volvió un poco a poner como foco la necesidad de desarrollar Vaca Muerta. Y acá Argentina, a ese nivel, por suerte, se encuentra en una situación novedosa casi en la historia del petróleo argentino, porque realmente Vaca Muerta es un jugador mundial. Entonces, por primera vez, digamos, porque Argentina siempre se dijo que fue un país con petróleo, nunca un país petrolero, ¿no? Entonces, es decir, siempre costaba que vengan jugadores de afuera, es decir, porque no era tan seductor. Entonces, lograr el autoabastecimiento generaba ciertas complicaciones. En cambio ahora, es decir, Vaca Muerta realmente es un lugar que van a venir jugadores de afuera, si uno más o menos arregla ciertas condiciones, y por ahí no inmediatamente, porque todavía el shale, los recursos no convencionales en Estados Unidos están en, digamos, un desarrollo vigoroso, pero se calcula que ya en 5 o 6 años van a empezar a declinar en Estados Unidos y entonces ahí Vaca Muerta va a empezar a jugar un rol muy importante y eso yo creo que tenemos que aprovecharlo. Bueno, muy bien. Una que queda para la que nos está mirando del otro lado, más allá de todo este análisis tan interesante que nos hace, es que el precio del combustible que te preocupaba, que vos decías, bueno, tomaron esta medida, ¿me sube la nafta? Bueno, no necesariamente. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno, no necesariamente y de manera automática va a subir el precio de la nafta. Y hablando de precio de nafta, inclusive para todos los que nos siguen acá, todos los que nos siguen acá y demás, que nosotros tenemos una visión profesional de lo que estamos hablando. Vos mismo cuando decís, no festejemos que creció el 4,9 y se cayó el 5,6, el caso de Calvete, acá estamos diciendo no necesariamente aumentar el precio de la nafta, ¿no? Nos caracteriza el profesionalismo, principalmente por aquellos que se comunican y tratan de plantarlo de un lado u otro lado de la grieta, y en lo técnico no es así en absoluto. Ahora está ese debate en Argentina, ¿no? Sí, el que quiere decir que el que lo quiere negar y el que te dice, no, decir que va a subir igual. No, muchachos. No, acá hay un análisis serio que marca que vamos a ver qué ocurre, no necesariamente de manera automática sube. Para repetir nuevamente, Todesca, lo que dijo Agustín Datel, Todesca dijo que hay un crecimiento y Todesca dijo que cayó con respecto al otro año, fue el dato que dio Agustín Dateles. O sea, es un dato técnico, ¿no es cierto? No es un dato político. En el medio de tanto dato técnico, la variable principal de la cual siempre hablamos en Argentina es el consumo. Y acá estamos con el señor consumo, que es Miguel Calvete. Miguel Calvete. Mira cómo te presentamos. Y también, para que no hablen de grita, también sos concejal de Cambiemos en La Matanza. Pero vamos a preguntarte, por el consumo. Bueno, un poco lo que decía respecto del
obviamente el tema del combustible afecta a toda la cadena de valor, sobre todo en el tema logístico, en el sector logístico, pero efectivamente el precio siempre estuvo atado al barril y a un barril de $100, el barril hoy está poco más de $50, y estando en una economía de mercado, libertad de mercado, creo que puede ser muy beneficioso. Tenemos creo que un aliciente que es que YPF, que pertenece al Estado Nacional, es un regulador indirecto. Y efectivamente es un mercado oligopólico donde debería haber más competidores y mayor competencia, que no la hay. Esperemos que con esta medida haya una mayor competencia y obviamente si el precio del crudo baja, debería bajar. Pero tenemos ese componente tributario que no es solo para el caso del combustible, sino para el caso de todos los productos, de una lata de tomate, de una botella de aceite o de un par de zapatillas, donde lamentablemente distorsionan los valores en una cantidad muy alta y realmente se disparan a precios que afectan a toda la cadena de valor. Y en Argentina hay mucho escepticismo con eso, lógico por nuestra propia historia, que cuando uno dice tal cosa no, pero si pasa algo va a bajar, acá te dicen no, acá no baja nada. Vamos contra la ley de gravedad nosotros, y todo lo que sube no baja nunca, claro. Y lamentablemente en el caso de la nafta pasa eso, ¿no? El petróleo puede llegar a estar el barril a $30 y bueno, seguimos con ese... Ocurrió eso, porque esa prevención que tiene la gente tiene cierto justificativo. En la década de los 90, que es cuando se desreguló el sector petrolero, digamos, Argentina llegó a tener casi el precio de la nafta más cara del mundo, porque en un momento, en el año 1997, el precio del crudo bajó a casi $10, y acá en Argentina no se movió el precio de la nafta. Claro, y yo recuerdo que en ese momento una periodista de Clarín, cuando Clarín todavía no estaba en la grieta, le preguntó al que era en ese momento el CEO de YPF, que era el ingeniero Monti, ¿por qué no bajaba el precio de la nafta? Y el ingeniero Monti con cierta soberbia dijo, a mí aunque me regalen el petróleo, yo la nafta no la bajo, digamos. Claro, bueno. La única preocupación es que el ingeniero Monti en este momento es director en YPF. Hay un componente gremial también, sí. hay componentes de subsidios, hay una serie de elementos que distorsionan, ¿no? Que bueno, que creo que hay que separar un poco la paja del trigo en eso. Miguel, una pregunta, ¿qué está ocurriendo realmente con el consumo? Vos que sabés, te digo por qué. Miro indicadores de CAME y me muestra que el otro día miraba, 21, 22 meses las ventas minoristas caen. Miro el componente consumo que mide el INDEC y me dice que sube. ¿Qué pasa con el consumo? Bueno, aquí en el caso de consumo, y específicamente consumo masivo, nosotros a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hacemos mediciones clusterizadas en distintas cadenas de comercialización. El INDEC suele medir puntos de venta, pero también, al igual que CAME, focalizan en lo que es venta en shoppings o centros comerciales, que es donde efectivamente hubo una caída, pero por otro lado, si vemos los productos de consumo masivo, en lo que es retailers y lo que es puntos de cercanía, tenemos un aumento en la venta que compensó esa caída. Pero vos muy bien resumiste al principio de tu editorial lo que ocurrió. En el año 2016 tuvimos casi 6 puntos de caída en lo que es productos de consumo masivo. Estamos hablando de un producto lácteo, bueno, ni hablar productos o bienes durables, ¿no? Que obviamente los porcentajes son mucho más altos, casi un 35, un 40% en marroquinería, en indumentaria un 28%, bueno, de caída. Hay una recuperación, ese promedio del 6% de caída en el 2016 tuvo una recuperación de 4,9%. Cosa que también hay que tener en cuenta esto. Esa recuperación de 4,9 se puede dar en la Argentina, como esa caída de 6 puntos se puede dar en la Argentina, y que todos estemos como estamos. En otros países se estarían suicidando. ¿Por qué? Porque son ciclos que nosotros los vemos anualizados, cuando en otros países lleva una década, tal vez todo este banquinazo al cual estamos acostumbrados. Esta volatilidad, ¿no? Exactamente, es una pendularidad muy marcada, pero bueno, ese 4,9 va en ascenso y entendemos en función de las proyecciones que hacia fin de año vamos a equiparar justamente lo que fue el 2015, que coincido con vos, no fue el mejor año. Lo que sí hay, sí una baja concreta de la inflación, se ve un amesetamiento de lo que fue, sobre todo en lo que es productos de consumo masivo, y también de medios de pago, nuevos medios de pago,
que están impulsando el consumo y nuevas medidas de gobierno que están impulsando el consumo, que no están atadas a la emisión como siempre estuvimos acostumbrados, ¿no? Creció el consumo de carnes rojas, ¿no es cierto? Creció el consumo. 55 kilos, 57 per cápita. Exactamente, que es bastante, no se esperaba tanto. Hay una caída muy fuerte también, convengamos, en el 2016, un aumento muy fuerte en productos, por ejemplo, todo lo que es el sector farináceos, y eso hace que haya una caída en lo que es consumo proteico y un aumento en lo que es carbohidratos, que eso trae un coletazo en lo que es la salud social. Pero bueno, estamos viendo que se está volviendo a alinear y acomodar. Muy bien, y ahora pasamos con Guillermo Videberry, que es tesorero del Colegio Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contanos un poco, tuvieron un marco regulatorio durante 30 años. Pero tenemos todavía. ¿Cómo? Tenemos y deseamos que por siga eso, estando. pero está el sector preocupado, ¿no es cierto? Sí, y muy preocupado. Muy preocupado. Un tema que te quiero plantear. Sí. ¿Por qué? Y también es el caso de las líneas low cost. Desde el punto de vista del consumidor, van a decir, y yo tal vez en esta cadena grande me gusta ir a comprar. Contanos un poco del lado de la pequeña y mediana empresa, ¿sí? ¿Por qué salen a defender que estos grupos terminan desplazando no solamente a ustedes, sino la fuente de trabajo y lo que es la calidad de atención, ¿no? Claro, el problema se divide en dos. Desde el punto de vista económico, las consecuencias son pérdida de empleo, cierre de farmacias, pérdida de empleo de pequeños proveedores. Es una cadena muy grande la que se deteriora. Ahora, desde el otro punto de vista está la salud también, porque la provincia de Buenos Aires tiene la ley 10.606, que tiene ya 30 años, que regula, y no está mal, porque estamos hablando de salud, regula la distribución de las farmacias en la provincia. Es decir, una farmacia cada 3.000 habitantes por localidad y 300 metros entre una farmacia y otra para abrirlas. Hoy actualmente hay algunas que están más cerca porque son anteriores a la ley. Y por otra parte, determina quiénes pueden ser propietarios de una farmacia. Un farmacéutico, una sociedad de farmacéuticos, una sociedad comandita simple donde el farmacéutico es responsable, las mutuales y los hospitales. En el caso de esta cadena, que es Pharmacity, que es sociedad anónima, se presentó para abrir una farmacia hace ya 5 años en provincia y de acuerdo a la legislación no se le permite. Tuvo 3 fallos desfavorables. Inició, claro, un juicio que lo pierde, apeló, la Cámara sigue confirmando que la ley no es anticonstitucional y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en 2016, confirma todos los fallos anteriores diciendo que la entrada de esta farmacia de tipo polirrubro afectaría la salud de la población porque lo que Pharmacity quiere es que se declare nula la ley en cuanto a la regulación de metros, de densidad poblacional y de propiedad. Bueno, es el marco regulatorio, lo conocemos incluso con Miguel Calvete, con Agustín, marco regulatorio. Pero también convencerle a la gente qué es lo que pasa, porque, a ver, aquel que va a tener una farmacia chiquita, bien estos grandes, el que vive lejos va a terminar tomándose un colectivo media hora para ir a comprar un medicamento. Claro, hoy cada localidad, por chiquita que sea, tiene su farmacia. Sí. Hoy es una unidad sanitaria la farmacia, ¿no? Empecemos por ahí. Con la llegada de una cadena y con la liberación de metros y de distancia, en principio yo creo que todos van a ir corriendo a la Plaza del Pueblo o a la estación de trenes a concentrar el mercado, el tiempo dirá quién queda, quién no. El medicamento no es una mercadería, es un bien social. Ya pasó en la provincia de Córdoba, no solamente en Capital. Está pasando, ese espejo lo tenemos para ver, pero ¿qué pasa? En la periferia, aquel que en principio dijo, bueno, a mí no me va a afectar si llevo una cadena, no va a estar más la farmacia de barrio, pues se fundió, o se trasladó o se fundió. Entonces el servicio sanitario queda desprovisto, inclusive hoy toda la farmacia de barrio tiene su cuenta corriente, que en estas grandes cadenas no la van a encontrar. Entonces el problema... Para explicarle a la gente, a ver si o cuenta corriente es que vas, decís te pago a fin de mes. El almacenero te fía. Exactamente, la farmacia de barrio fía. O se carga en el sistema el que está más modernizado o el fichero. Sí. Pero hoy con la baja de cobertura en algunos productos de PAMI, también lo han sentido los jubilados, entonces lo que tienen que pagar lo anotan y lo pagan a fin de mes. Pero son varios los factores. Es el factor sanitario, la pérdida de puestos de trabajo, que son miles, porque son miles de farmacias, con sus empleados, con los convengamos que a esto también las grandes superficies lo que buscan es la menor cantidad de empleados por metro cuadrado, es la regla número 1. Y concentrar el mercado, que en el tema de salud, repito, vamos a dejar ciudades de la periferia del Gran Buenos Aires o del interior, donde no va a ir la cadena, pero se va a instalar
en el centro de la ciudad y va a barrer con la farmacia periférica. Y ahora, para lograr ese objetivo de instalarse esta gran cadena, tiene que derogar una ley provincial, o sea, claro, que pasa por el Congreso de la esta provincia. cadena, perdidas todas las instancias en provincia, y siendo que la Suprema Corte de Justicia de la provincia falló en contra, recurrió en queja a la Corte Suprema de la Nación. Se preveía que no iba a tomar el caso la Corte Suprema. Yo quiero recordar que el fundador de Pharmacity, accionista hoy, no sigue siendo el CEO, es el vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Hay presiones, la Corte Suprema pide el expediente. Y uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se excusó. Sí, había sido el doctor Rosenkrantz, sí. fue... es el firmante del recurso. Claro, fue Ese que abogado firmó de el recurso Pharmacity cuando no en integraba los la juicios, Corte, que a su vez fue recusado por el Colegio de Farmacéuticos cuando se lo presentaba como juez. Ahora está excusado, pero el tema es que se viola inclusive la soberanía de la provincia porque la salud es algo que las provincias no delegaron en la nación. En la nación, sí, señor. Si la Suprema Corte de Justicia de la provincia ya confirma el fallo, confirma lo de Cámara, no hay necesidad de que la Corte pida el caso. Se está violentando la soberanía de la provincia de Buenos Aires. Hoy con una ley de la salud, mañana con otra ley. Ese es el tema que nosotros no queremos dejar pasar y queremos hacer público. ¿Tiene plazo la Corte Suprema para expedirse? La Corte no tiene plazo para expedirse. No tiene. O sea, No, no. esto puede... O sea que esto quedó ahí o está ahí y no sabemos cómo sigue. Por eso queremos alertar los problemas que puede traer económicos y de salud, porque son dos. Ustedes están trabajando, aristas. ¿hicieron algo en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, la farmacéutica Isabel Reynoso, se reunió con el Defensor del Pueblo, está muy comprometido y bueno, precisamente él también dice que se viola la soberanía de la provincia. Guido Lorenzino, exacto. Es probable que venga al próximo programa, iba a venir hoy, ¿no? Pero es probable que venga al próximo programa, vamos a hablar con él. Sí, porque vimos de esa reunión y sabemos que la Defensoría es importante, el rol institucional de la Defensoría intercediendo. Bueno, y estamos cerrando el programa, pero hacemos el ping-pong con cada uno de los participantes. ¿Te parece, Agustín? Dale. Empezamos. Las low cost, ¿sí? ¿Cuáles son los costos ocultos de las low cost? Los ahorros ocultos más que... No, los costos ocultos me refiero, te cobran para explicarle a la gente. Pagué algo re barato, pero si llevo una valija me la cobran, si llevo esto Cuando me lo vos querés cobran. comprar el pasaje, ves una tarifa que no incluye un montón de servicios que suelen ser consumidos, que no hacen solo la comodidad, sino también que uno muchas veces no elige si viaja con una valija aparte o no. Entonces, si viajas con una valija aparte, te la cobran. Si querés consumir algo gastronómico, una bebida, te la van a cobrar. Sí, no el problema, pero hay gente que ha viajado a Europa y realmente la pasó mal, en ese sentido, lo que le costó los insumos que tenía en ese viaje, ¿no? Seguro. O si viaja una familia, no podés elegir el asiento, lo sienta todos separados, incluso si hay menores, y tenés que pagar un extra si quieren viajar todos juntos. Pero esos son los costos, digamos, que tienen que ver con el confort del servicio. El problema está en el nivel de precarización, por ejemplo, de trabajo de su personal, o cómo se realiza el mantenimiento de las aeronaves. Eso ya no estamos hablando de una situación de confort, sino con consecuencias mucho más importantes sobre el servicio. Y la comodidad te la regalo. La comodidad te la regalo. Hay un temita, con unos asientos y unos espacios. Hay un temita complicado. que un sindicalista, no importa el nombre, pero que decía, vos para tener seguridad o no de la low cost tenés que mirar los hangares, ¿sí? Los hangares de cada empresa. ¿Es real o no es real eso? En el sentido, ¿cómo tienen el sistema de mantenimiento montado en nuestro país? Sí, ahí hay que mirar todo lo que es la cadena de mantenimiento, los procedimientos, el personal, cuán capacitado está. Sí, el personal que trabaja en el mantenimiento de una aeronave es personal habilitado. ¿Sí? Entonces hay que ver cuáles son las exigencias de la empresa, cómo es el stock de repuestos y el hangar para ver cómo se están manejando, y ahí también es crucial el rol del Estado como regulador, como... Pasamos con Víctor, que tenemos que cerrar, disculpa. Yo por la duda no miro nada. El hangar es como ir a un restaurante y mirar la cocina, ¿viste? Después no, yo prefiero sentarme a comer e ignorar lo que pasa atrás. Ojo Víctor, que no ven con las... A ver, riesgos y no riesgos, o consecuencias o no de esta medida. No, en principio yo creo que, al menos en el corto plazo, y seguro hasta las elecciones, no va a generar Entonces, semáforo rojo, amarillo, verde, amarillo. Amarillo, Bien. digamos, y ver cómo, digamos, sí, tener en cuenta, y es importante, cómo va a jugar YPF para evitar que haya excesos como ocurrió en las décadas de los 90. Bueno, vamos con el consumo. Miguel Cortita, vos describías muy bien lo que pasa con el consumo. Ahora, mirando para adelante, ustedes de ahí desde Indecom miden mucho. ¿Qué te parece? ¿El consumo va a seguir creciendo a este ritmo? Está creciendo. Va a haber una recuperación este año respecto a lo que fue el 2016. Se va a llegar al objetivo de 6 puntos. Y bueno,
el 2018 se prevé un crecimiento de 3 puntos y medio. ¿Y generalizado o concentrado en grandes cadenas? ¿Generalizado? No, generalizado. Contrariamente están subiendo mucho el sector mayorista y los sectores de los retailers de proximidad también están con... O sea, el comerciante que está del otro lado nos mira y viene preocupado por el golpazo que se viene comiendo, dice, lo escuché a Calvete, me quedo tranquilo, que esto... Sí, bueno, sí, tranquilo, pero vamos a tratar de tranquilizarlo, pero sí, en principio ¿Vos le estás trasladando? Se va a mesetar. Muy bien, bueno, por lo menos... Ya cerramos, bueno, y cerramos con Guillermo. La farmacia de la provincia de Buenos Aires en estado de alerta. En estado de alerta, y yo digo el sistema sanitario, porque cuando cierre la farmacia periférica lo que se ataca es el sistema de salud. Bueno. Y lo peor es modificar una ley para favorecer a un grupo económico. Clarísimo. Y ustedes van a seguir con todos los instrumentos que tienen para tratar de que la Corte Suprema de Justicia y fundamentalmente visibilizar el problema, porque no tenemos acceso a todos los medios de comunicación. Ajá. Bien, bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Acá las puertas abiertas, estas cosas que él nos tal vez la semana que viene lo retomamos. Del otro lado, y la semana que viene quizás lo retomamos con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y son los temas que te importan a vos, que estás del otro lado, que nos mirás. ¿Qué va a pasar cuando vas a la farmacia, los precios? ¿Qué va a pasar con la nafta? Los supermercados, los aviones, todo esto acá en Economía 4D, y nos vemos la semana que viene. Sí, como siempre, en primavera, Economía 4D de Chaleco. Chau, hasta el jueves que viene. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.